Mi nombre es Romeo Carrera y voy a explicarles el desarrollo del tema propuesto para mi trabajo de investigación. Las iglesias cristianas evangélicas se valen de la música como medio de adoración a Dios. Hoy en día es común escuchar géneros musicales que hace 50 años no se escuchaban dentro de lo concerniente a la liturgia y al culto a Dios. Esta inclusión supone una discusión de lo que musicalmente se considera sagrado y no sagrado. En la mayoría de estas iglesias, el culto congregacional a Dios es importante y esencial en la vida de los feligreses, debido a que éste influye en su relación constante con Dios. La música juega un papel sumamente importante en el culto de las iglesias cristianas. En estas, el servicio de adoración aporta el ambiente propicio para que el creyente pueda experimentar con mayor facilidad la cercanía a Dios. Este trabajo pretende mostrar sugerencias que ayuden a retomar la visión de la genuina adoración en un ambiente de reverencia, santidad y solemnidad que glorifique el nombre de Dios. El ámbito industrial ha sido un gran gestor en la incursión de estos géneros, en donde se ha buscado la modernización de la música de la liturgia para complacer los gustos de los feligreses y para atraer a los no creyentes, de manera que se sientan motivados, atraídos e identificados con la misma música que escuchan en el entorno extra iglesia. Las transformaciones producidas por la influencia de la música secular se ven reflejadas en el repertorio, en la secuenciación. El ambiente pasó de ser solemne e íntimo a ser estimulado por las canciones y la puesta en escena. Es importante la preparación y formación musical y espiritual de los líderes y ministros de alabanza para que desarrollen habilidades y destrezas en la selección de himnos, canciones y coros que se cantan en nuestros templos. La iglesia necesita personas dispuestas a calificar como directores de orquesta, pianistas o simplemente estudiantes en el campo de la música. Deben hacer esfuerzos para mantener a la gente musicalmente preparada para dirigir actividades musicales. En estas circunstancias, el cuidado pastoral es necesario para orientarlos y hacerles entender que formar parte del ministerio es un privilegio que demanda responsabilidades. La formación espiritual de ellos es vital para comprender que las alabanzas en su totalidad deben estar orientadas a glorificar el nombre de Dios, por lo que se canta
y cómo se canta es de suma importancia. Las preguntas fueron las siguientes. Pregunta 1. ¿Considera usted que la música secular ejerce una influencia negativa en la liturgia de la Iglesia cristiana? Pregunta 2. La inclusión de ritmos como la salsa, cumbia, merengue, vallenato, rock, reggaetón y electrónica, con letra que pretende ser cristiana, ¿afecta la actitud de adoración de los creyentes en el culto? El hermano Santiago Mora, ministro de Alabanza, respondió lo siguiente en el orden en que las preguntas fueron planteadas. Primero, la música es una sola. No hay música cristiana ni música secular. La música es música simplemente. Pero si lo que usted quiere decir es que si ciertos ritmos, entre ellos los mencionados, afectan el espíritu de adoración en la liturgia, personalmente creo que sí. Respuesta 2. Se pierde la reverencia, la formalidad y solemnidad del servicio que debe ser dedicado absolutamente a glorificar el nombre de Dios. El pastor Javier del Campo dijo: 1. Sí, porque la música presenta un lenguaje expresivo y las canciones son vehículos de emociones y sentimientos que nos trae una sensación de victoria, recuerdo, nostalgia, alegría y tristeza. De allí la importancia de escoger una música que llene nuestra alma y glorifique a Dios como lo hace una alabanza cristiana. 2. Claro que sí. Considero que estos ritmos no forman parte de la liturgia de la iglesia, dado que el culto o celebración de la iglesia es algo reverente. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5:10 que debemos alabar al Señor en nuestros corazones con salmos, con himnos y cánticos espirituales, descartando estos ritos mencionados en el culto. Por su parte, el pastor Joaquín Noroña, ministro de Alabanza, respondió así: 1. El adjetivo secular evoca a la tradición o tradiciones del mundo que persiste cada cierto tiempo, la cual desemboca en un proceso denominado secularización, en el cual las instituciones, como la iglesia desapercibida, ceden su preeminencia pública a la sociedad, dando como resultado una identidad poco o nada centrada en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la recomendación del Espíritu Santo es no amar al mundo, no amoldarse. Primera de Juan 2:15, Romanos 12:2. Segunda respuesta: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. La percepción pretende ser cristiana requiere una actitud responsable al analizar letras que permite construir una teología equilibrada, himnos, salmos, cánticos espirituales. Efesios 5 del 17 al 20. Esto nos compromete con una ortodoxia, ortopraxia y ortopatía. Entonces, Primera de Corintios 14:33, Isaías 26:3 y Primera Corintios 7:12 y otros comprometen a una ética en la adoración. Finalmente, el hermano Hans Rivera Orellana, ministro de Alabanza, expresó: 1. Sí, sobre todo en los géneros y los instrumentos
con los que la música cristiana se ha ido desarrollando. Desde los 90, en que empezó el boom con la música cristiana, sobre todo con cantantes como Marcos Witt, esta se modernizó, usando para ello los ritmos y géneros modernos encontrados en la música secular, tales como el pop, el rock, incluso hasta en géneros urbanos como el reggaetón. 2. No lo creo, principalmente porque no es tanto la música, sino la letra o el contenido lo que a mi criterio debe evaluarse. Si las letras no son doctrinalmente correctas, así suenen de maravilla, no deberían cantarse simplemente porque no son acordes a la palabra de Dios. Tristemente, a veces los cristianos nos decantamos por lo bonito que suena y no por lo que está diciendo. De las entrevistas y observaciones realizadas se establece que la forma en que estos géneros han influenciado en el servicio de adoración de las iglesias cristianas se evidencia en los siguientes aspectos. Instrumentación. Se han incluido instrumentos típicos de estos géneros, tales como sintetizadores, guitarras eléctricas, secuencias, instrumentos virtuales, entre otros. Hay mezclas y fusiones con otros géneros. Se utiliza escenografía típica de conciertos, tales como luces, cámaras de humo y puestas en escena con diferentes temáticas. Se han incluido elementos que pueden desviar la atención del objetivo principal de la adoración y se ha cambiado el sentido de reverencia y solemnidad. Hay coreografías, sonidos estridentes e innecesarios, momentos donde se le da más importancia al virtuosismo del artista que a la adoración. Canciones utilizadas en la liturgia que hace 30 o 40 años siguen siendo cantadas, pero con arreglos que evidencian la influencia de estos géneros. Por otro lado, el repertorio utilizado en la liturgia consta de canciones tanto antiguas como modernas. Es deseable que pastores y ministros de música seleccionen con debida anticipación himnos, canciones y coros que serán usados en el culto, cuidando celosamente el mensaje de los mismos. Dada la gran importancia del periodo de alabanza, los ensayos y práctica previa deberían ser requeridos para el ministerio de música. En el culto de adoración debe imperar el orden, la formalidad, solemnidad y reverencia, sin sacrificar el gozo como fruto del Espíritu Santo. Todo el culto debe estar centrado en glorificar a Cristo. El problema es más que una simple brecha generacional. Hay el riesgo de que la mundanalidad se adentre peligrosamente en las iglesias. Otro problema que se ha podido detectar en no pocas iglesias es que los integrantes del ministerio de alabanza no necesariamente se someten a la disciplina de los ensayos, y es notorio su ningún involucramiento en los servicios de estudio bíblico y de oración. Inexplicablemente no asisten a la escuela dominical, únicamente asisten al servicio de adoración y participan de la alabanza y se retiran de la iglesia hasta el próximo domingo. ¿A qué se le llama una iglesia de impacto? Bueno, hay personas que piensan que ser una iglesia de impacto es ser una iglesia que tenga muchos lujos o que tenga música moderna o alguna de esas cosas por el estilo.
Y hoy encontramos iglesias a la carta. Usted puede escoger el tipo de iglesia que desea. Si quiere una iglesia de música contemporánea donde los jóvenes puedan bailar dentro de la iglesia, lo hay. Si desea una iglesia de tinte carismático, también lo hay. Si desea una iglesia conservadora, también lo hay. Así que hoy en día vivimos esa experiencia de una iglesia a la carta, una iglesia a la elección de cada persona. Cristo dejó de ser el Señor de la iglesia hace mucho tiempo. El hombre se ha convertido en Señor de la iglesia. Cuando el hombre, el Señor de la iglesia, se modifica la predicación, se modifica la alabanza. Pastor, esos himnos tan viejos que cantan ustedes, ya modernícese. Cuando el Señor de la iglesia es el hombre, cambia la predicación, cambia la alabanza, porque ya no es del agrado de Dios, sino del agrado de los hombres.